Y los datos de última hora en nuestro país llaman la atención. Ayer se registraron 5.537 nuevos casos. Hay 29 personas internadas en CTI y además 5 fallecimientos. Para dar más detalles acerca de lo que está viviendo nuestro país, ya estamos en comunicación con el secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el doctor Luis Núñez, a quien le damos la bienvenida. Y primero le consultamos este dato que a todos nos llamó la atención, que es de los 5 fallecimientos. Hace ya tiempo que no se daba esta cifra. Y bueno, ¿cómo la tenemos que interpretar, doctor? Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias por la nota. Eh, los 5 fallecimientos en realidad habría que ver bien cada caso. Por lo que estuve viendo yo, en 3 de ellos eran personas añosas y bueno, hay que ver las personas restantes a ver si se correspondían o tenían alguna patología grave que condicionara o agravara el cuadro de COVID. Y lo otro estaba también es que no tenemos los datos si se trataban de personas vacunadas o no. No podemos hablar, doctor, en este momento de una tendencia, sino de lo que pasó concretamente ayer, así que imagino que estaremos pendientes de lo que pasa en estos próximos días. Exacto. En los últimos días hemos tenido un aumento exponencial de los casos. Como ha pasado en la primera hora, se acuerdan de que en sí el agravamiento del cuadro de COVID no se da en los primeros días, sino que se da generalmente a partir del 7º día, en fin. Entonces, a partir de ahí hay que ver en los próximos días cómo es el comportamiento en los casos de CTI. De todas formas, la visión que tenemos o la esperanza que tenemos es que no vamos a tener una cantidad tan grande de pacientes como la que tuvimos en la ola por P1. Eso en base a cómo se ha comportado esta nueva variante en otros países en los cuales claramente hay un desacople entre lo que es el número de casos activos y el número de ingresos a CTI. Y más aún de los pacientes que están vacunados, y yo diría completamente vacunados, cambiando un poco el concepto de completamente vacunados a aquellos que tienen 3 dosis de la vacuna. Precisamente en ese sentido, de estas 29 personas, no sé si la cifra coincide con la que ustedes manejan al momento, ¿cuántos están vacunados completamente vacunados? ¿Cuántos tienen 2 dosis? ¿Y cuántos no tienen ninguna dosis de vacuna contra el coronavirus? Bien, nosotros actualmente no estamos haciendo un seguimiento estricto como lo hicimos durante la primera ola. Sí tenemos datos y eso en cuanto al número de vacunados, y eso se ha mantenido más o menos igual, no ha cambiado en los últimos meses, y hay aproximadamente entre un 15 y un 20% de las personas que están en CTI que están vacunados. Actualmente, con 3 dosis, a nuestro conocimiento, por lo menos hasta ayer era así, había solo una persona. Pero también hay que tener en cuenta de que el dato de pacientes vacunados en CTI y sobre todo en estos números, en realidad a alguien le puede llamar la atención y puede dar lugar a una interpretación que no es la correcta, porque puede decir, bueno, tenemos 29 pacientes en CTI y resulta que hay 5, 6, 7 que están vacunados. Entonces alguien puede pensar que la vacuna no es efectiva y eso, entonces hay que tener cuidado cuando uno maneja los números, ver sobre no el porcentaje real de pacientes que hay en CTI, pues es una tasa, sino del número real de pacientes del cual sale. Hoy por hoy, personas con 2 dosis o más, hay más de 2.500.000. O sea, partimos de un número muchísimo más grande que las personas no vacunadas. Entonces, claramente, las personas que están vacunadas van a tener mucho menos chance de ingresar a CTI que las personas que están vacunadas. Eso teniendo en cuenta ya la presencia de la nueva variante en nuestro país. Sí,
problema con la nueva variante es que no te podemos decir actualmente cuántos pacientes de los que están Ujú. ingresados la tienen. Porque, bueno, eso es un proceso que lleva sus días y en realidad es un diagnóstico retrospectivo de qué se hace. ¿Ah? La impresión es que esta ola de casos sea toda por Omicron, por cómo se está comportando, porque es un comportamiento igual al que ha tenido en otros países, con un crecimiento realmente exponencial y con números récord de casos diarios. O sea que es probable de que sí, de que los ingresos que vamos a tener en los próximos días se deban en su mayor parte a pacientes con Omicron. Más allá de que sea una variante de virus menos letal o menos virulenta, igual, al haber tantos pacientes infectados, obviamente, dentro de esos infectados va a haber parte de población que va a ser más vulnerable a la infección, va a ser más vulnerable a desarrollar infecciones graves y, por lo tanto, esperamos en los próximos días que haya un aumento del número de casos en CTI, pero como dije anteriormente, no en un número como lo vimos con P1, que fue una situación que ya la vimos con Delta, ¿no? Con Delta, en realidad, otros países tuvieron olas muy fuertes, con muchos ingresos en CTI, y nosotros sin embargo, no tuvimos una ola de Delta, y eso es claramente por la vacunación. O sea que, doctor, de todas maneras, si bien afortunadamente no vamos a vivir el escenario que ya vivimos, esta es una variante que no deberíamos de subestimar, digamos. No, sin duda que no. Sin duda que no, porque digo, el impacto ya lo está teniendo. El sistema de salud ya está teniendo bastantes problemas con esta variante, porque si bien en el área de medicina intensiva, que es la que me manejo yo, digo, por el momento hay capacidad, digo, estamos lejos de los niveles que tuvimos en mayo, junio del 2021, pero en el primer nivel de atención, sí, hay una sobrecarga muy importante, hay una sobrecarga de consultas en las emergencias móviles, en las puertas de emergencia. eh, Eso claramente impacta a todo nivel, ¿no? No solo a los profesionales o al equipo de salud que atiende ese nivel, sino a todas las instituciones, a cada una de las instituciones. Y por otro lado, un problema que estamos viendo, y eso sí nos afecta al área de medicina intensiva, y al igual que también a otras áreas, es el ausentismo. Claro. Porque, bueno, dentro de los contagiados ha aumentado muchísimo el personal de salud, a lo cual se suma de que una buena parte del personal de salud no había podido tomarse licencia durante la ola de COVID por P1 y le correspondía en este momento. Entonces ahora tenemos en muchos lugares problemas de cobertura de guardias, tanto por licencias como por certificaciones por casos de COVID. ¿Y esos problemas son más notorios en Montevideo, en el interior? ¿Cómo se distribuye este asunto a nivel del territorio nacional? Bueno, es muy variable esto Ujú. porque hay que recordar que dependiendo un poco del tamaño que tenga la unidad, es como va a impactar. No es lo mismo las unidades grandes en Montevideo, en las cuales hay varios médicos de guardia, que donde haya uno o dos médicos certificados, que una unidad más pequeña en el interior, donde hay un médico de guardia o dos médicos de guardia. Entonces ahí el impacto obviamente es mucho mayor y la logística para cubrir ese puesto de trabajo también es mucho más engorrosa, más complicada para conseguir gente. Pero en sí hemos recibido, digamos, reportes de colegas de todo el país donde tienen problemas importantes en la cobertura de, de guardias y bueno, y es un panorama que lamentablemente se va a mantener en los próximos días, porque seguramente vamos a seguir por varios días con casos, con muchos casos diarios y obviamente dentro de esos casos va a haber personal de salud.
Se lo preguntaba concretamente pensando, por ejemplo, en lo que puede ser el departamento de Maldonado, un departamento que está presentando un nivel muy alto de casos, Rocha, bueno, sin duda que Montevideo y también Canelones, pero bueno, teniendo en cuenta esas zonas balnearias donde la llegada de turistas es, bueno, alta y la presencia de casos de coronavirus también. Bueno, en esas zonas, digo, sí, también ha habido problemas, pero hay que recordar de que también cuando sucede esto, y en el momento actual, donde hay una capacidad ociosa, digamos, en otras unidades, Ujú. en algunos casos se pueden derivar pacientes a otras Bien. unidades. ¿Ah? O sea que si hubiera una faltante realmente crítica de personal, el sistema debería poder absorber esos pacientes y poderles darle atención en otros centros. Queda claro. Ya para terminar, ¿cuál es la postura, o por lo menos si lo han conversado de la sociedad, respecto a esta flexibilización de la cuarentena que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública en estos últimos días? No tenemos una postura asumida, Ujú. digo, eh, confiamos sí en los profesionales que han hecho las recomendaciones, y no te puedo decir más que eso. O sea, en definitiva, yo creo que esto lo que va a redundar va a ser en que vamos a tener una baja capaz que más rápida en el número de casos activos. Y para lo que es el área de salud y sobre todo para el personal que está completamente inmunizado, o sea, que tiene las 3 dosis, bueno, va a poder retornar con cierta seguridad a sus trabajos en un plazo menor. Doctor, en estos últimos minutos me gustaría que usted le hable a quienes nos están viendo. Decía, bueno, esperamos que el panorama no sea tan dramático como el que ya vivimos, pero sin duda que nos tenemos que cuidar y está pendiente la dosis de refuerzo, ¿no? La dosis de vacunación que viene mejorando las cifras de agenda en estas últimas horas, pero que sin duda parece ser un antes y un después en esta situación. Sí, no hay duda de eso. Creo que a todos los que que trabajamos en la salud, que vemos pacientes con COVID, creo que a ninguno nos puede quedar duda de que la vacunación ha sido la herramienta que nos ha permitido, bueno, sobrellevar esta pandemia en una condición mucho más ventajosa que en otros países y controlarla. Bueno, ahora estamos en una segunda ola, pero sí haber tenido un control más importante o más eficiente de la misma hasta el momento. Es fundamental la vacunación, no hay duda de eso, y es fundamental sobre todo darse la tercera dosis. Lamentablemente hemos visto ingresos de pacientes, aunque sean pocos, con una dosis, 2 dosis o pacientes no vacunados. Y bueno, la recomendación de la sociedad es que primero a todos aquellos que no se vacunaron, que por favor lo piensen. Las vacunas son más que seguras, eso está más que demostrado. Aquellos que no completaron su esquema con 2 dosis, que lo hagan, y aquellos ya tienen la posibilidad de agendarse para recibir la tercera dosis, que también que lo hagan, que eso realmente nos va a permitir sobrellevar estas olas, porque bueno, ahora estamos en la segunda ola, y es probable que después, si siguen surgiendo variantes, tengamos más, poder llevar estas olas de una mejor manera, sin restricciones y sin impacto en toda la sociedad. Pues esto no se trata solo del sistema de salud, se trata de la vida en sociedad de todos. Doctor Luis Núñez, secretario de la Sociedad de Medicina Intensiva, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por la nota. A las órdenes.